Yo toda la vida fui escéptico. Pensar en vivir algún fenómeno paranormal me resultaba imposible. Incluso me llegué a burlar de quienes me contaban que les ocurrían cosas aterradoras. Pero la vida siempre se encarga de sorprendernos, y en mi caso, me mostró que hay algo muy oscuro dentro de las entrañas de la existencia. Don Benito el payaso. Diez años han transcurrido desde que ocurrió esta historia que les comparto. Fueron tiempos difíciles en los que tuve que mudarme de casa junto con mi hijo Alex, tras la pérdida de mi esposa a causa de la enfermedad. Él y yo nos quedamos solos, devastados, y en una situación económica muy difícil, porque los gastos médicos para el tratamiento de cáncer de mi esposa me dejaron endeudado, sin casa, y nada de aquello fue suficiente para salvarle la vida. Ante dicha situación, yo no quise recibir apoyo de alojamiento con mis padres o con alguno de mis hermanos. Yo siempre he sido de la idea que uno acomode el lugar debe poder salir adelante sin depender o invadir el espacio ajeno. Así que, aunque fuera desde muy abajo, mi hijo y yo sabríamos lidiar las circunstancias y salir adelante. Con el corto presupuesto conseguí un lugar para vivir, un lugar que era de muy bajo perfil, en una colonia no de lo mejor, pero por fin tendríamos dónde vivir. Se trataba de un departamento pequeño. No era muy acogedor, en realidad era muy feo, pero tenía todo lo necesario: 2 habitaciones, un baño, un pequeño espacio para comer que estaba pegado a la cocina, y una pequeña bodeguita con una puerta hecha de una especie de acrílico semitransparente, donde me imagino se podía guardar utensilios de limpieza o cosas por el estilo. Así que mi hijo Alex y yo nos instalamos con las pocas cosas que teníamos. Mi hijo era aún pequeño, pero ya tenía 6 años. Era un niño muy noble y valiente, muy educado. Él me ayudó a desempacar las cosas aquella tarde y a acomodar el lugar. Le instalé su habitación. Solo tenía su cama, un pequeño cajón para la ropa y unos pósters de dibujos animados que le gustaban mucho. Aquella primera noche en nuestro nuevo hogar, nos cayó una fuerte lluvia, así que hacía frío, y decidí preparar unas sopas instantáneas para mí, y para Alex le di un cereal con leche. Después vimos un rato la televisión, y lo llevé a su habitación y me puse a contarle un par de cuentos hasta que se quedó dormido. Al salir dejé encendida una pequeña luz que se conectaba directo al enchufe, porque Alex era un poco miedoso y los terrores nocturnos habían aumentado tras la pérdida de su madre. Yo también me fui a acostar, pues a la mañana siguiente sería lunes y había que ir a trabajar. Los relámpagos iluminaban la habitación, atravesando con su fuerte luz las blancas cortinas que coloqué en aquella habitación. Me costaba trabajo conciliar el sueño aquella noche. Pensar en que estábamos iniciando de cero era pesado, pero necesario. También pensaba en cómo habíamos llegado hasta ese punto. La vida un día te tiene en la cima y de pronto, sin aviso, te manda hasta el suelo y te pisotea, te humilla, te arrastra. Y divagaba yo en aquellos dilemas existenciales cuando comencé a escuchar gritos que provenían de la habitación de mi hijo.
Lo primero que me vino a la mente es que estaba teniendo aquellas recurrentes pesadillas. Así que me levanté y descalzo caminé hasta su habitación que quedaba a un costado de la mía. Entré a su cuarto, encendí la luz y mi hijo estaba tapado con las cobijas. Él lloraba y me pedía ayuda. Aún recuerdo su temerosa voz que me decía: papá, ¿ya viniste? Es que lo vi. Esta vez te juro que lo vi. Yo le respondí: ¿qué viste esta vez, hijo? Dime, ya estoy aquí. Te prometo que nada te va a pasar. El payaso, papá. Estaba parado ahí, justo enfrente de mí. No tenía cabeza, papá. Estaba bailando y luego me quería jalar de los pies. Además, toda su ropa tenía mucha sangre. Esta vez te juro que sí era algo real, papá. Tengo mucho miedo. Yo lo abracé y le dije: hijo, ya habíamos hablado de estas cosas. No son reales. Mira, ya sé, vamos a rezar un poco. Sabes que es necesario que aprendas a dormir en tu propia habitación. Así que, anda, hagamos un esfuerzo de que te quedes aquí. Después de quedarme un rato más con mi hijo, por fin pude hacerlo que se durmiera y logramos pasar la noche tranquilamente. Los días siguientes fueron muy raros porque esas madrugadas de terror se repitieron un par de veces más y algunas cosas adicionales fuera de lo común comenzaron a ocurrir. Una tarde, ya después del trabajo, me puse a jugar con Alex a las escondidas. Pasamos un agradable rato. Al final, él se escondió en aquel espacio que era la mini bodega de productos de limpieza. Él cabía perfecto ahí, y yo estaba contando hasta 20 para poder ir a buscarlo. Sin embargo, él, ya estando oculto dentro de aquel espacio, comenzó a gritar muy fuerte, aterrado, desesperado. Parecía que no podía desde adentro abrir la puerta, así que corrí de inmediato a sacarlo de ahí. Lo abracé y lo llevé cargando hasta el sillón y le pregunté lo que había ocurrido. Alex, ¿qué te pasó? ¿Te picó algún insecto ahí dentro? ¿O qué pasó? Dime. No, papá. Otra vez lo volví a ver. Aquel payaso de la otra noche. Pero esta vez solo era la pura cabeza. Estaba llena de sangre y movía la boca, como queriendo hablarme. Tenía los ojos blancos y yo sentí que me quería morder. Papá, llevámonos de esta casa, ya no quiero vivir aquí. Después de ese último evento, me quedé pensando que desde que llegamos a ese viejo y horrible departamento, la situación con las pesadillas nocturnas de mi hijo habían empeorado. No había explicación más que una parte de su mente estaba adaptándose al nuevo entorno y por eso estaba teniendo dificultades. Lo que me parecía raro es porque él alucinaba con payasos. Él jamás había tenido pesadilla similar, y es que las veces previas, él siempre veía sombras que decía que le acechaban, pero lo del payaso, eso no sé de dónde lo había sacado. Una mañana, mi hermana pasó a recoger a Alex para apoyarme a llevarlo a la escuela. Yo me preparé para ir al trabajo. Me duché, me puse mi uniforme de la fábrica y salí del departamento. En el pasillo había otros 2 departamentos antes de llegar a las escaleras, y junto a estas estaba una vecina a la cual le saludé. Buenos días, vecina. Buenos días, vecino.
Antes de que yo avanzara más, aquella señora me detuvo y me dijo: Oiga, lleva usted mucha prisa. Es que me gustaría platicar con usted. No le quito más de 5 minutos. Dígame, ¿qué necesita? ¿En qué le puedo ayudar? Es referente a su hijo. Como notará, los departamentos son pequeños y todo se escucha. Sé que lo han estado asustando y los gritos del pequeño, estoy segura que los escuchamos todos en el piso. Si no le molesta, quisiera saber qué es exactamente lo que le asusta a su niño. Pues mire, realmente no le veo el caso. ¿Por qué su interés en ello? No iré con rodeos, señor. Dígame, ¿algo referente a un payaso es lo que le está asustando a su niño? ¿Usted cómo sabe eso? Creo que no debería meterse en asuntos ajenos. Le pido no se enoje conmigo. Permítame contarle algo. Algo que creo que usted debe de saber. Pues dese prisa, porque a diferencia de usted, yo sí tengo cosas que hacer. Sé que me porté grosero con aquella mujer, pero nunca me cayeron bien las personas metiches. Sin embargo, me calmé y comencé a escucharla. Le entenderé si no me cree, pero dado lo que le está ocurriendo con su hijo, sé que no será así. Mire, señor, de inicio debe saber que no es su hijo el primero que dice que se le aparece un payaso en ese departamento. Todos los que han habitado ahí donde usted vive han pasado lo mismo. Qué extraña coincidencia, ¿no cree? Pues sepa que hubo un inquilino que hasta el hospital psiquiátrico fue a parar de lo traumante que fue la situación. Pero todo tiene una explicación. Pasa que se dice que hace ya muchos años ahí vivía don Benito, un señor de unos 50 años. Él se dedicaba a la labor de payaso en los semáforos. Hacía malabares y la hacía de tragafuegos. Él era muy pobre y pues eso no le dejaba. Y él ya estaba grande y algo cansado de la vida. Total que él terminó asociándose con un grupo delictivo. Así que don Benito, en aquel semáforo, hacía entregas de droga y recibía paquetes de dinero. Eso le dejaba buena comisión y comenzó a irle muy bien. Lo malo es que don Benito guardaba en su casa sus ganancias y el dinero de sus patrones, los cuales pasaban cada semana a recoger las ganancias. Pero para desfortuna de don Benito, y razón de que, como usted podrá ver, este es un lugar muy pobre, algunos de los vecinos, al saber que don Benito escondía el dinero en su casa, se metieron a robarle mientras él no estaba. Entonces eso le trajo muchos problemas, porque era muchísimo el dinero que le robaron y sus patrones no le creyeron. Así que, cansados de que don Benito no podía juntarles el dinero, una noche vinieron y se le metieron a la casa. Lo atacaron y dicen que aún estando vivo le cortaron la cabeza a punta de machetazos. Cuando la policía llegó, el cuerpo de don Benito quedó sentado en un sillón. Lo acomodaron de manera que su cabeza quedaba sostenida entre sus manos y tenía una gran sonrisa de oreja a oreja que aquellos malhechores le pintaron. Él traía aún su traje de payaso cuando le pasó eso. Así que imagínese lo aterrador que fue la manera en que se veía su cuerpo sin vida y lleno de sangre. Desde entonces dicen que don Benito
se sigue apareciendo a quienes habitan ahí donde usted vive, porque él piensa que son ladrones que van a robarle sus cosas y su dinero. Y pues todo esto yo solo se lo platico para que tenga cuidado. Sé que no todos creen en estas cosas, pero yo cumplo con decirle la verdad. Ya usted sabrá qué hacer y perdóneme el atrevimiento de contarle. Solo que no queremos que les pase nada a usted y a su hijo. Después de escuchar todo aquello, le agradecí a la señora. Le pedí disculpas por mi comportamiento y me fui pensando en que lo mejor sería buscar otro lugar para vivir, lo cual hice de inmediato. A las 2 semanas ya estábamos instalados en otro lugar, donde mi hijo Alex estaría más tranquilo. Y es que es muy lamentable todo lo que ocurrió en aquella historia con ese tal don Benito. Y fue muy aterrador todo lo que mi hijo pasó en ese departamento. Nos dejó ese sabor de boca amargo y me ha hecho pensar en que a veces uno adquiere una vivienda sin pensar en el hecho de que algún suceso trágico haya ocurrido, tal y como en nuestro caso, con aquellas apariciones del fantasma de don Benito, el payaso. Si te ha gustado esta historia, te agradecería me apoyes con un like, comentando o compartiendo este video. También quiero mandar saludos a Olga Ramírez, que siempre nos sigue y ve todos los videos, incluidos los anuncios. También para el canal Frecuencia Paranormal de parte de Brian Montufar. Para todos ustedes, un abrazo fuerte y muchas gracias por su apoyo. Sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.